Bien, buen día a todos y todas. Un gusto poder compartir con ustedes en este espacio de formación que vamos a tener y que de alguna manera nos va a enriquecer con nuevas teorías y nuevos postulados con respecto a lo que es la orientación vocacional, que es nuestra área sustantiva y que de alguna manera es necesario en esta nueva época posmoderna poder actualizarnos respecto a las nuevas tendencias que hay en este sentido. Ha existido mucha crítica con respecto a la manera en la que hemos venido utilizando la teoría, porque mucha de ella ha sido generada en épocas 1960, 1970, las más fuertes, las que usamos con más frecuencia, como por ejemplo Holland o Super u otros autores, que han sido clásicos en los que nos hemos apoyado durante mucho tiempo. Sin embargo, dentro de las críticas que se realizan actualmente, se encuentra el que muchas de estas teorías se han venido desgastando, muchas de ellas han sido de carácter más predictivo en cuanto a qué se puede dedicar una persona, pero también en cuanto a que muchas de ellas fueron realizadas pensando en una persona moderna, con características muy concretas y que actualmente la población con la que trabajamos no cumple necesariamente con esas características. Entonces, una respuesta que se ha venido tratando de generar es poder visualizar el proceso de orientación como una trayectoria a lo largo de toda la vida que nos permita, no en términos lineales, comprender el desarrollo de carrera, sino en términos menos predictivos, en términos aún más complejos, que le dan un papel preponderante a la persona en cuanto a su desarrollo, desde la infancia hasta el desarrollo profesional propiamente en el ámbito laboral. No ha sido fácil poder llegar a estos nuevos criterios, sin embargo se han venido elaborando algunos con más fuerza. Algunos de los autores con los que nos hemos familiarizado últimamente, como Sábicas, que es de hecho colaborador y discípulo de Super, o con Guichard en Francia, o también con Slover, que es con quien vamos a trabajar con más fuerza el proceso de transiciones. Hemos venido trabajando dos enfoques. El primero es enfoque de transiciones y trayectorias, que es en el que nos vamos a enfatizar, y existe otro que es el de autoconstrucción de carrera, que tal vez en algún momento lo podríamos retomar a profundidad. Sin embargo, vamos a detallar en el enfoque de trayectorias y transiciones. El enfoque de trayectorias y transiciones es un enfoque no es tan nuevo en cuanto a su elaboración, sino que se ha venido incluso trabajando desde mediados de los 90 hasta la fecha, pero su aplicación, al menos en nuestro contexto, sí lo es. Entonces, nos vamos a detener en algunos lineamientos básicos del enfoque de transiciones para comprender cómo podemos utilizarlo en el estudio de casos y en la intervención propiamente con nuestros orientados y nuestras orientadas. Básicamente el enfoque de transiciones lo que nos dice es que existen eventos o situaciones particulares en la vida de las personas que pueden presentarse o no y aún así generar cambios en tres aspectos básicamente: en los roles, en las rutinas e incluso en los patrones conductuales o en la manera en que las personas responden a ciertas circunstancias. No se puede hablar de transición si la persona no considera que exista transición. Que, por ejemplo, ante un evento particular que me pueda suceder a mí y al mismo tiempo le sucede a otra persona, para esa otra persona puede significar una serie de cambios y para mí no. Entonces, para esa persona sí hay transición y para mí no. Entonces, es importante que cada caso particular lo estudiemos de esa manera para comprender precisamente que las transiciones tienen cierto concepto de relatividad. Otro aspecto que es importante considerar con respecto a las transiciones es que desde esta perspectiva del enfoque de transiciones no se habla del concepto de crisis propiamente. Es decir, la diferencia
se plantea a partir de que la crisis es considerada como un evento dramático o incluso traumático, pero la característica que la diferencia con la transición es que la transición no necesariamente presenta este carácter traumático o dramático, pero sí es algo que está constante en la vida de la persona. Las transiciones no vienen y se van, sino que permanecen en la persona, no se resuelven necesariamente, sino que se integran al proceso de vida, y esa es otra de las características interesantes. No podemos visualizar los eventos transitorios que se presentan en la vida de las personas como algo que sucedió en algún momento y ya se terminó, sino que de alguna u otra manera la persona hizo los ajustes necesarios para poder incorporar los aprendizajes a partir de esa transición en su vida. Entonces, de alguna u otra manera la transición o el evento transitorio no se fue, sino que fue integrado, por decirlo de alguna manera, en el proyecto de vida de la persona. Por eso, aunque nosotros consideremos que un evento X presentado en la vida de la persona pudo haber sido muy minúsculo, para la persona no. Y eso es un aspecto que hay que considerar y lo vamos a ver en un ejemplo con el que vamos a trabajar para observar cómo funciona el enfoque de transiciones en el análisis de casos. Otro aspecto a considerar importante es que las transiciones pueden presentarse por un evento que usted puede haber estado esperando durante toda su vida, o incluso porque ese evento que usted esperó no se presentó. Entonces hay varios tipos de eventos que marcan las transiciones. Entonces, la primera, como les mencionaba antes, es el evento esperado. Por ejemplo, pasar de la escuela al colegio es un evento esperado. Pasar del colegio a la universidad es un evento esperado. Pasar de la universidad al mundo laboral es un evento esperado. Sin embargo, cuando por A o por B este evento no se presenta, entonces puede generar una serie de cambios en los roles, en las rutinas, en las perspectivas, en las ideas de las personas que generan precisamente una transición. Por ejemplo, si yo finalizo los estudios universitarios, espero ingresar al trabajo, pero si esta situación no se da y permanezco cada vez más en el grupo de desempleados, por decir algo, eso empieza a generar en mí una serie de cambios en mi conducta, en la manera en que estoy pensando, en la manera en que veo las cosas, en los roles que he venido estableciendo, etc. También un evento puede ser completamente inesperado. Un evento inesperado puede ser que yo esté trabajando ¿verdad? En una empresa, una organización, etc. y me despidan. Entonces, y ese evento no lo esperaba, no lo veía venir. Eso quiere decir que va a provocar en mí que reestructure y reorganice mi vida para poder hacerle frente a esta situación que estoy viviendo. Entonces necesita que yo cambie en la manera en que venía organizando mi dinero, que organice diferente mi tiempo, que organice diferente mis rutinas para poder hacer frente a esta nueva situación que se me ha presentado. Puede ser también que suceda un evento que no necesariamente tenga que ver conmigo en forma directa y aún así me genere una transición, es decir, una serie de cambios. Por ejemplo, si yo estoy estudiando en el colegio, en un colegio, qué sé yo, un colegio privado, y tengo que pagar la mensualidad, mi papá tiene que pagar la mensualidad, pero al quien despiden a mi padre o a mi madre del lugar donde trabaja, ese es un evento que no necesariamente me sucedió a mí, sino que sucedió en la familia, pero me perjudica a mí. Entonces eso requiere que yo también haga una serie de ajustes para poder integrar esa situación en mi situación, en mi vida, en mi proyecto de vida presente. Por lo tanto, también es un evento a considerar, aunque no es algo directo. O puede ser una situación que se denomina también como un evento de onda, ¿verdad? Con efecto de onda. Es decir, si sucedió en un espacio, en un sistema, por decirlo así, ajeno al mío, pero aún así me afecta. Por ejemplo, si mi familia trabaja
o algún miembro de mi familia trabaja para una transnacional y de ahí vienen los ingresos económicos, y la transnacional sufre un traspié económico, eso es un efecto de onda. Poco a poco viene a afectar la economía de mi familia porque hicieron recortes en los gastos y en los presupuestos de la organización. Eso vio afectada el salario de mi familia y eso vio afectada la mensualidad de mi colegio. Entonces yo tuve que trasladarme al colegio, a otro más barato o a uno público, etcétera, qué sé yo. Eso es un evento también a considerar. No me sucede directamente a mí ni en los círculos más cercanos, sino en aquellos más lejanos, pero aún así me afecta. Y creo que esto nos posiciona precisamente en un paradigma de complejidad importante porque vemos cómo lo que suceda en cualquiera de los espacios me afecta a mí como persona, pero también es importante considerar cómo yo como persona puedo realizar y ejecutar situaciones de vida que afectan las de otras personas y las de otras instancias o ambientes más cercanos a los míos. Es decir, hay una relación siempre dialéctica entre la persona y su ambiente y el ambiente y la persona. Y esto también he retomado en el enfoque de transiciones, que es lo que estamos hablando. Y aquí se une también con la perspectiva de las trayectorias, que Bourdieu en algún momento estaba eh, o enfatizó. Por ejemplo, para él, la situación o la circunstancia social en la que se encuentre una persona va a marcar sus trayectorias educativas y al marcar sus trayectorias educativas va a marcar también sus trayectorias profesionales. Entonces, para él hay varios tipos de trayectorias y esto es algo que se seguirá enfatizando en el curso. Por ejemplo, el crecer en cierto ambiente cultural y social va a determinar, o por lo menos va a influir en el tipo de educación que yo voy a recibir y en cuántos años voy a permanecer en el sistema educativo. Y por lo tanto, eso también va a influir en la carrera o en el desarrollo profesional o en la trayectoria profesional. No es lo mismo tener las posibilidades de permanecer en el sistema educativo por 15 años o más que poderlo hacer solo por 10 años. Eso ya puede marcar incluso el tipo de empleo, ocupación o profesión en la que voy a poder ingresar y en la que voy a poder desarrollarme, o en cuánto tiempo voy a poder alcanzar mis metas. Esto también tiene una influencia directa en la manera en la que yo voy a construir mi identidad profesional. Porque la identidad profesional, de acuerdo con estos nuevos enfoques, no es un asunto, un evento logrado una única vez en mi vida. Es decir, alcanzo mi identidad profesional, ya sé quién soy yo profesionalmente y está listo. No, sino que existe lo que se denomina, según Sábicas y otros colaboradores, como el sistema de identidades subjetivas. Es decir, no tenemos una sola identidad, sino que acumulamos, por decirlo de alguna manera, identidades durante todo nuestro trayecto de vida, durante todo ese camino. Es decir, lo que en un pasado queríamos ser, lo que estamos haciendo ahora e incluso cómo nos proyectamos a futuro. Es decir, tiene incluso esos tres elementos temporales, pasado, presente, futuro. En fin, para poder comprender el asunto de las trayectorias y las transiciones, es importante evaluar tres aspectos. Primero, como les decía antes, lo que tiene que ver con la relativización, es decir, lo que para mí puede generar una transición, para otra persona no. Segundo, el impacto que este evento puede tener a largo plazo en mi vida. Y ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Y tercero, el contexto en el que yo me voy a desenvolver y en el que sucede el evento, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, poder vivenciar un desempleo en una familia que tiene ciertos recursos económicos y me puede ayudar o financiar de alguna manera mientras yo consigo otro empleo, a hacerlo si yo no tengo este apoyo, ¿verdad? Esos son elementos que hay que evaluar también cuando se vive una transición. Entonces, ¿qué es lo que se nos propone desde orientación? Bueno, primero, básicamente, poder ayudarnos o sostenernos con técnicas de orientación que nos permitan evaluar la trayectoria de vida de esta persona.
por ejemplo, historias de vida, que va a ser una herramienta que va a ser fundamental para utilizar este tipo de enfoques como el de transiciones. ¿Por qué? Porque nos va a permitir observar cómo la persona ha venido desarrollándose hasta el momento en el que estemos trabajando con ella, sin desestimar ninguno de los eventos que esta persona nos comente en su historia de vida o en la narración que nos esté haciendo, que esa es otra herramienta importante. La historia de vida puede ser tanto escrita como verbal, pero la parte de narración, precisamente cada uno de estos hechos, qué significaron en mi vida, cómo los viví, qué generaron en mí y las emociones que esto despertó, quiere de alguna manera ayudarnos a profundizar y a ver, de nuevo, la vocación no como un evento aislado, una elección concreta, sino enfatizar en esa construcción a lo largo de la vida. Para que nos quede todavía más claro, vamos a ver un ejemplo de un caso concreto de una persona que es obviamente muy conocida para nosotros, que es el Dr. Franklin Chan Díaz, y vamos a ver cómo en su biografía o a través de su biografía podemos descubrir en esa trayectoria las transiciones y los eventos transitorios que para él fueron determinantes en su carrera hasta la fecha. Entonces, para esto vamos a apoyarnos en la siguiente presentación. Bien, en el caso del Dr. Franklin Chan Díaz, por ejemplo, si observamos su biografía y la logramos dividir en 3 etapas, infancia, adolescencia y adultez, vamos a observar varios eventos concretos y después vamos a hacer el análisis a partir de las transiciones en esta trayectoria. En la infancia, él destaca, por ejemplo, su nacimiento en San José en 1950, pero inmediatamente después comenta que sus primeros estudios en escuela, en primaria, los realiza en Venezuela porque su familia tiene que trasladarse por cuestiones de empleo de su padre a Venezuela. Y está ahí unos años, pero luego vuelve a Costa Rica. En este impasse logra enfatizar en un evento que marca su vida y es el lanzamiento de la onda espacial, el Sputnik, que es un satélite ruso, el primero que se lanza al espacio. Y para él fue un evento tan trascendental que lo guarda en su memoria como el disparador, ¿verdad? El evento disparador de su vocación. Y quiere en algún momento de su vida ir al espacio, así como esa onda espacial fue lanzada desde Rusia. En su adolescencia termina el colegio, en el colegio La Salle, que es donde él estudia, y terminando sus estudios manda una carta a la NASA para saber si él puede ingresar al programa de la NASA. Y recibe una contestación de la NASA, del encargado, y le responden que el programa de la NASA es solo para estadounidenses. Entonces, él, lejos de ver esta situación como un obstáculo, dice, yo no vi que me respondieran que no podía ir, yo lo que vi era que me habían contestado de la NASA, y para mí eso era lo más importante, por un lado. Y por otro lado, dice, lo vi como una invitación a que yo tenía que ir allá y nacionalizarme estadounidense para poder participar del programa de la NASA. Entonces, viaja a Estados Unidos, terminando la secundaria. Él dice que nada más con $50 en la bolsa y un tiquete de ida y punto. Viaja a la NASA a Estados Unidos, y allí se integra al programa, trata de integrarse al programa de la NASA, pero se da cuenta que el idioma es un obstáculo en ese proceso, por lo que decide hacer un año más de secundaria para poder aprender bien el idioma. Entonces hace un año más de secundaria en Estados Unidos y opta por una beca para estudiar en la universidad. En este momento que está estudiando física y está haciendo sus estudios finales, el presidente de los Estados Unidos en ese momento cierra el programa de la NASA. Entonces para él eso es como un choque también importante, porque su aspiración es llegar al programa de la NASA, pero el presidente lo cierra por un tiempo. Cuando vuelven a abrir el programa de la NASA,
Él concursa con otros 4.000 aspirantes más y es escogido junto a 10 compañeros más para participar de la NASA, siendo el primer latinoamericano que forma parte de este grupo. Posteriormente, bueno, ya la historia que conocemos todos, tiene un récord de viajes al espacio, ¿verdad? Junto con otros astronautas, son 7 viajes al espacio, más de 3 caminatas espaciales, y forma parte recientemente, desde 2005 que se retiró, del Salón de la Fama de la NASA. Y retirado una vez de la NASA, emprende el programa Ad Astra con el motor Vasimir, que es el motor de plasma con el que está trabajando actualmente en Liberia para hacer viajes espaciales con combustible que sea más eficiente. En fin, si lo vemos de manera lineal, desde su infancia hasta la adolescencia, hay una clara conciencia de qué es lo que esta persona quiere hacer y cómo en estos eventos marcan sus decisiones. Sin embargo, desde el modelo de transiciones o desde el enfoque de transiciones, es importante detenernos en lo que algunos autores llaman como los nudos de la transición, que son los eventos. Estos eventos, como les dije, pueden ser de varios tipos. Pueden ser esperados, inesperados, de onda, más o menos cercanos a mi vida. Incluso pueden ser eventos que no se presentan, sino que se postergan. Y esas son las claves o los detalles en los que debemos detenernos en los procesos de intervención desde orientación. Por ejemplo, en el caso del Sputnik, como vemos en la presentación, en su infancia, el Sputnik es un evento de onda, es decir, nada tiene que ver con su vida, nada tiene que ver con lo que está pasando en San José, en el colegio, en la escuela, etc. Es un evento que sucede completamente lejano a su vida, pero le afecta. Entonces, para otras personas, y aquí vemos el asunto de la relatividad de la transición, eso no significó nada, pero para él fue el inicio de lo que él quería llegar a ser. Sumado a esto, podemos observar también o analizar el cambio de país. Bajar de San José a Venezuela, de Venezuela a San José, ahí hay un evento inesperado para él y también un evento que no es cercano a él, sino que tiene que ver con su familia, pero le afecta en el grupo social, que tiene que volver a ser amiguitos, que tiene que adaptarse a un nuevo contexto, y una vez que se ha adaptado a este nuevo contexto, sus nuevos amigos, volver otra vez a Costa Rica y hacer el mismo proceso. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa como orientadores y orientadoras en este caso? Bueno, ¿cómo fue que esta persona logró vivenciar estos cambios y adaptarlos e incorporarlos en su vida sin que esto fuera necesariamente dramático? Por otro lado, encontramos un aspecto más, un elemento más, que es el apoyo de sus padres. Dicen sus padres en las entrevistas que ellos no comprendían o no entendían muy bien ese sueño de Franklin Chan de querer ser astronauta. E incluso llegan a decir, no creíamos que lo fuera a lograr, pero lo apoyamos. Y eso lo hicieron a través, por ejemplo, ellos dicen que le compraban juguetes que tuvieran que ver con esa afición que él fue despertando poco a poco. Entonces vemos cómo también la familia, el apoyo del grupo cercano tiene que ver bastante con la manera en la que se vive una transición. Por otro lado, veamos, por ejemplo, el evento que es la respuesta de la NASA. Él manda una carta muy ilusionado diciendo yo quiero participar de la NASA, del programa. Y recibe una carta que dice eso no se puede porque es solo para estadounidenses. Entonces vemos nuevamente un evento directo de una situación que yo estoy esperando, que yo estoy deseando, pero parece que no se va a presentar. Entonces,
¿Cómo hizo Franklin Chandía? O sea, ¿cuáles son las emociones, los pensamientos que dominaron en él para ver esto? No como una respuesta negativa, sino más bien como una invitación de que había sido tomado en cuenta, pero que lo que le estaban diciendo es, tenés que hacerte estadounidense. Y se fue. Entonces, de nuevo, en este caso vemos la importancia de el cambio que provoca la transición. ¿En qué sentido? En mi pensamiento. Y por lo tanto, en mis conductas. ¿Por qué? No solo fue un cambio de pensamiento, decir, no, lo que me están haciendo es una invitación, no me están haciendo una negativa. Agarra sus cosas y se va. Como dice él, con $50 en la bolsa nada más. Otro asunto interesante que él menciona en su biografía, un evento importante, es que cuando él se va para allá, para Estados Unidos, llega un momento en la época de los 60, 70, y a través del efecto que tuvo la guerra de Vietnam en Estados Unidos, menciona que hay una serie de pensamientos y corrientes discriminatorias hacia el extranjero que él también vivió como latino. Pero vemos de nuevo el apoyo de personas que muchas veces ni siquiera se pensaba que podía recibirse de ellas, y lo recibe una familia de extranjeros, dice, con mucha apertura. Por lo tanto, de nuevo, ante un evento o ante una transición difícil, que es el adaptarme a una nueva cultura, el adaptarme a otro idioma, que en algún momento fue una barrera, dejar de verlo como tal, como barrera, y tratar de asimilarlo e incorporarlo en mi vida. Por otro lado, vemos también el cómo se cierra el programa de la NASA por el presidente Nixon en ese momento. Es decir, hay un evento que no necesariamente tiene que ver directamente conmigo, pero afecta a mis sueños. También podríamos catalogarlo como un no evento, es decir, pareciera que no voy a poder incorporarme a la NASA porque cerraron el programa. Este no evento o esta situación que parece prolongarse a lo largo del tiempo también es visualizada como Franklin Chan como una oportunidad, es decir, me voy a tener que preparar mejor para poder participar de programas similares. Sin embargo, vuelve a abrirse el programa y él insiste en participar, y entre todos los participantes es escogido como el único latinoamericano en ese momento y el primero que participa del programa. También, y más cercano, vemos un evento, una transición, que es precisamente el jubilarse. Esa también es otra transición importante que tiene que ver con la trayectoria profesional. Y cómo después de jubilarse tiene un plan estructurado de qué es lo que va a hacer después de esa jubilación. Y actualmente, y es el momento en el que nos encontramos, se encuentra laborando en Liberia, en el laboratorio Ad Astra, con el financiamiento que ha recibido en el motor de plasma, que ya tiene sus primeros avances. Es decir, podemos observar cómo en la trayectoria profesional de Franklin Chan existen varios aspectos a considerar. Primero, que le permitió precisamente integrar la transición a su vida. Aspiración, visión, perseverancia, disciplina y humildad. Esas podríamos resumirlas como en 5 aspectos, como en 5 elementos personales de este caso, de esta biografía. Y también observamos elementos externos o apoyos, como por ejemplo la familia que lo recibe en Estados Unidos, su familia en Costa Rica, que también le da su apoyo, aunque no comprenda mucho su sueño al principio, y los amigos y el estudio que estuvo en Estados Unidos. Son elementos externos que se fueron incorporando en las transiciones, o que le ayudaron a incorporar, mejor dicho, esas transiciones a su proyecto de vida. De manera que ninguna de estas transiciones fue un muro, un obstáculo que no le permitiera acceder a sus metas profesionales. Y aquí tenemos entonces la interacción de lo que menciona Slover, que es la principal exponente del enfoque de transiciones,
de los 4 elementos o los 4 factores básicos de toda transición y que de alguna manera como orientadores tenemos que facilitar su exploración en los procesos de intervención. Primero, el evento en sí mismo, como vemos reflejado allí, el evento en sí mismo, es decir, si ese evento se presentó, si no se presentó. Segundo, el factor personal, es decir, yo como persona, qué emociones, qué pensamientos han despertado en mí esos sucesos o esos eventos, o mejor dicho, también la no ocurrencia de esos eventos. Tercero, el apoyo. Ese apoyo puede ser de la familia, del centro educativo, de la comunidad, de los amigos. Es decir, son elementos externos que también es importante evaluarlos. Es decir, con qué apoyos cuenta esta persona en este momento transitorio de su vida. Y cuarto y último aspecto importante de las transiciones es la estrategia. Es decir, qué estrategia vamos a construir junto con la persona orientada para poder asimilar la transición por la que está pasando. Entonces son 4 elementos: el repaso, el evento en sí mismo, la persona como tal, los apoyos que tiene y el plan o la estrategia que va a implementar para ese momento transitorio. Entonces, no solo estos elementos que mencionaba anteriormente hay que considerar a la hora del proceso de intervención, sino que mientras que una persona está viviendo su transición, puede pasar por diferentes etapas y por diferentes emociones. Entonces, cuando llegue a nosotros, cuando llegue al proceso de intervención, hay que evaluar en qué momento se encuentra la persona. Son etapas, si lo pudiéramos comparar, muy similares a las que se viven con el duelo. De hecho, la persona puede experimentar desde negación, es decir, esta situación que me está pasando no tiene por qué pasarme a mí, no me está pasando a mí, por un lado. Por otro lado, duda o confusión, es decir, ¿qué es esto que está pasando? O si no sucedió algo que yo estaba esperando, ¿por qué no está pasando? Si yo lo esperaba, si yo me preparé para eso, si yo hice todo lo posible para que eso sucediera y no sucedió. Entonces, eso también tiene que ver con cierta duda, con cierta negación. También tiene que ver con enojo, si la persona puede llegar totalmente frustrada o enojada al proceso de orientación por eso que sucedió o por eso que no sucedió. Si lo viésemos no solo en términos profesionales o vocacionales, y también lo vemos en términos personales, qué sé yo, por ejemplo, la ruptura de un noviazgo, por decir algo. Entonces la persona llega enojada, o llega en duda, o llega en negación. Eso también es una transición. Es decir, ¿por qué? Porque está generando cambio en rutinas, en roles, en actividades y en comportamientos. Si nosotros no logramos evaluar que hay cambio en estos 4 aspectos, roles, rutinas, comportamientos, actividades y demás, no es transición. ¿Verdad? La persona no lo está considerando como transición porque no ha hecho cambios en su vida a partir del evento que sucedió o que no sucedió. Puede sentirse también amenazada, puede sentir culpa, depresión, hostilidad y poco a poco ir dando los pasos necesarios para poder aceptar la transición por la que está pasando. Y como les dije anteriormente, no es un asunto que igual que la crisis hay que superarlo, sino que la autora, Slover y Fisher también, hablan de una integración de la transición en mi vida. Y si lo viésemos más desde los procesos de orientación, una integración de la transición y de ese evento en mi proyecto de vida. Y yo creo que esto nos da pie para pensar también en que este enfoque tiene mucha utilidad en un contexto donde hay tantos cambios constantes y tanta incertidumbre. Es decir, no podemos estarnos peleando con la incertidumbre y el cambio, hay que buscar cómo incorporarlo. Y yo creo que el enfoque de transiciones nos da una luz en ese sentido. Por lo tanto, cuando hablamos del enfoque de transiciones, debemos fijarnos al menos en 3 grandes elementos: el evento, las condiciones alrededor del evento, o los factores, como les decía anteriormente, la persona, el apoyo y las estrategias, y las fases por las que esta persona podría estar pasando.
no quería terminar este asunto sin poder dar un ejemplo de cómo podríamos integrar ya en la parte práctica, incluso en los procesos de intervención individuales o grupales también, el enfoque de transiciones, pero aunado o integrado a un enfoque de intervención. Yo quisiera tal vez hacer esa distinción. Una cosa es el enfoque teórico en el que yo me estoy posicionando, que podría ser este de transiciones y trayectorias, y otro, el que yo utilizo para intervenir. Es decir, que me da las herramientas, me da las pautas a seguir y el cómo preguntar, en cómo estructurar la intervención. Entonces, un ejemplo que les quería compartir es cómo integrar el enfoque de transiciones y el de la terapia racional emotiva, es decir, la TREG. La pista está en lo siguiente. Primero, observar cuáles son las variables de la transición y poder estructurar el proceso en fases según estas variables. Entonces, habíamos dicho que una variable es el evento. Y el enfoque de la TREC ya nos propone también una pista al respecto. Cuando trabajamos con la técnica ABCDE, la A corresponde al acontecimiento. Por lo tanto, para poder evaluar el evento, la TREC nos facilita preguntar por las perspectivas que tiene la persona del acontecimiento por la que está pasando. Es decir, qué es lo que está sucediendo, cómo lo estás observando, tomar un poco de distancia del evento y poder decir esto es lo que me está pasando. La otra variable es de la de transición, es la persona. Y aquí podríamos utilizar, por ejemplo, la evaluación de pensamientos y emociones alrededor del evento que me afectan como persona. ¿Qué sé yo? Posibles creencias irracionales alrededor del evento y cómo lo estoy percibiendo y consecuencias emotivas que me está propiciando. Entonces es una manera también de evaluarme como persona frente al evento. Y ya empezar con la D, es decir, con el debate racional de esas posibles ideas. Con respecto a la variable apoyo, podríamos utilizar aspectos de la TRE que tengan que ver igualmente con la identificación de creencias irracionales y el debate de las mismas, y ayudarme en ese debate con la identificación de apoyos externos que me permitan reevaluar el evento desde otra perspectiva. Y por último, la estrategia, que es la última variable de la transición, podríamos trabajarla desde el aspecto de la TREC que tiene que ver con el debate, es decir, insistiéndose en el debate racional, para propiciar el efecto final, es decir, la E, que es lo que busca el enfoque. Eso con el fin de estructurar planes nuevos utilizando los aprendizajes generados en el proceso de intervención. Si lo vemos desde esa perspectiva, la intención entonces es que siempre, al final de todo proceso de intervención, la persona no lo termine si no ha estructurado un plan o una estrategia de cambio. No logramos nada con un cambio cognitivo o con una reestructuración cognitiva si no logramos llevar eso al elemento conductual, si no lo llevamos a la práctica. Muchas veces podríamos quedarnos solo en este aspecto. Eso nos va a permitir integrar la transición, superar las fases anteriores de toda transición, llámese enojo, llámese amenaza, culpa, etc. Y poder hacer una integración más basada en un aprendizaje significativo de la experiencia a mi vida e incorporarla incluso a mi identidad profesional en el último caso. Es decir, aquí ya podemos encontrar un ejemplo en este sentido, y así como trabajamos en el enfoque de la terapia racional emotiva, aunado o amalgamado con las trayectorias y las transiciones, podríamos trabajar cualquier otro estructurado en estos 4 elementos que ya el enfoque de transiciones nos propicia, ¿verdad? Entonces, el de la TREC es solo un ejemplo, pero lo podríamos también hacer con un enfoque existencialista, ¿verdad? Basado en la toma de conciencias, en la generación de acciones, en saber que no estoy solo, sino que vivo rodeado de otras personas, etcétera, que igualmente tocan o nos ayudan a tocar los 4 elementos de las transiciones en las que hemos enfatizado en este
en este video, ¿verdad? De mi parte, podría decir o concluir que el enfoque de transiciones efectivamente requiere de nuestra parte un cambio de mentalidad, una apertura, un cambio en nuestra metodología de trabajo, pero yo creo que estamos en un momento coyuntural importante en la disciplina porque el contexto social, laboral, cultural de este momento, de este tercer milenio, pues nos lo demanda de esa forma. Por lo tanto, aprovechar este tipo de espacios en los que estamos compartiendo va a ser y seguirá siendo muy, muy importante. Y a partir de las experiencias prácticas que ustedes realicen basados en estos criterios teóricos, es que podremos alimentar y hacer crecer la profesión para poder responder a los nuevos retos que se nos plantean. De mi parte, muchísimas gracias y espero vernos pronto.